Bienvenidos al podcast de Equiria, la comunidad más grande sobre ocultismo en habla hispana. Yo soy Éfira. Yo soy Hiperión. Es un honor, Hiperión, que estés aquí con nosotros y en un tema tan interesante como lo es Mercurio retrógrado. Un tema que está de boca en boca, sin embargo, hay una falta de profundización en cuanto a qué es lo que significa y cómo podemos trabajar con ello. Me interesaría preguntarte qué significa el planeta Mercurio. Bueno, en astrología esto está vinculado a los atributos del dios romano Mercurio. Mercurio era el dios del comercio, era un psicopompo, lo que se llama un psicopompo. ¿Qué es esto? Es el ser, la deidad encargada de ir y venir de un mundo a otro con las almas de quienes mueren, ¿sí? Él es una suerte de transportador de almas, ¿cierto? Es el mensajero de los dioses también, quien lleva y trae noticias. Entonces, ¿con qué vamos a vincular esto en la astrología? En la manera moderna, el planeta Mercurio lo vamos a estar vinculando con lo que es la mente y la manera de pensar y de comunicarse en general. El lugar que ocupe el planeta Mercurio en una carta natal va a ser indicador de la manera de pensar de una persona, su manera de comunicarse, porque esto está relacionado. Y entonces, ¿qué quiere decir que el planeta esté retrógrado? Bueno, cuando hablamos de Mercurio retrógrado, en realidad nos estamos refiriendo a un movimiento aparente, ¿sí? No es un movimiento real, sino que es efecto óptico, por así decirlo, que sucede cuando, hay una comparación que se hace para explicar esto de manera simple, que es cuando vamos en la carretera y adelantamos de repente a otro auto y da la sensación de que este otro auto estuviera yendo hacia atrás. Esto sucede por el mismo motivo, es como si el planeta Tierra estuviera de alguna manera adelantándose en la órbita, dando esta sensación de que Mercurio está retrocediendo, cuando realmente sus vueltas al Sol son más rápidas que las nuestras. ¿Y esto qué significa? Bueno, en la astrología este movimiento aparente de retrogradación tiene un significado. ¿Cuál es este significado? Lo vamos a asociar normalmente con una dificultad para generar comunicación, para llegar a un acuerdo, para poder expresarnos, para poder tener una negociación fructífera. Todo lo que tenga que ver con poder llevar adelante este proceso de comunicación, de expresión, de bajar a tierra ideas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, la astrología nos trae mucho a la idea de que existe un tiempo para cada cosa, ¿sí? Esto es algo que tienen muy presente aquellos que tienen la oportunidad de vivir en la naturaleza. Es algo muy cotidiano, ¿no? Que este hecho de que hay un tiempo para la siembra, un tiempo para la cosecha y un tiempo para cada cosa. Entonces, la astrología nos invita a tener esta conciencia de que vivimos dentro de un orden mayor del cual somos parte, el cual nos afecta, pero con el cual podemos aprender a relacionarnos. Entonces, ¿qué quiere decir Mercurio cuando específicamente está retrógrado y por qué pasa este efecto? Me gusta hacer esta comparación. A mí me gusta pensarlo de la siguiente manera. Pensemos que la mente tiene dos maneras de funcionar, por así decirlo, en las que podemos clasificar procesos, que son su capacidad de generar asociaciones y su capacidad de disociar, discernir, analizar, es decir, dividir por partes, hacer como un escrutinio, ¿sí? Atomizar las cosas. Entonces, de un concepto puede una suerte de análisis, dividirlo en partes. Estos son dos procesos distintos que tiene la capacidad de hacer la mente. Cuando usamos la comunicación para generar una integración, para generar una expresión hacia el exterior, un acuerdo, lo que estamos haciendo es generar asociaciones, de tal manera como un ensamblaje que nos sirvan para hacer una construcción, algo útil, que nos beneficie de alguna manera, aunque no siempre lo hacemos de esa manera o con ese fin.
En cambio, cuando la mente funciona de una manera tal que empieza con un proceso de disociaciones, de análisis, de desintegración, lo que estamos generando es como un escrutinio, una suerte de auditoría hacia el interior, de un proceso de observación, de volver a los cimientos, ya sea de un pensamiento, de un acuerdo, de todo aquello que hayamos asociado o construido mentalmente, ¿sí? Son como el equivalente a la marea alta y la marea baja. Constantemente estamos volviendo sobre estos pasos cuando hay una retrogradación de Mercurio. A mí me gusta explicar este proceso de atomización, de desintegración que hace la mente en esta cualidad analítica, que me gusta explicarlo con una paradoja de Zenón de Elea, un filósofo griego, que es la paradoja del corredor. ¿Qué dice esta paradoja? Dice, imaginemos que un corredor tiene que recorrer 1 kilómetro de distancia. La mente, en su cualidad analítica, piensa, primero debo recorrer la mitad, pero antes debo recorrer 1/4, antes debo recorrer la 8ª parte. Esto se vuelve más complejo si ponemos un caso donde el corredor se está comparando contra el recorrido de alguien que tiene una ventaja. Es decir, si alguien, aunque recorre ese kilómetro de manera más lenta, sale con una ventaja, constantemente en cada mitad, la ventaja que tendría el que salió primero sería menor, pero siempre tendría una ventaja, aunque sea más pequeña, como si estuviéramos reduciendo el margen, pero tendiendo al infinito. Este proceso mental está muy presente en aquellos que se dedican, por ejemplo, a la planificación. Se encuentran que no hay un momento en el que se pueda planificar algo de manera perfecta. Hay un punto en el que conviene detenerse y comenzar a ejecutar asumiendo cierto riesgo. Lo mismo sucede con la construcción de un pensamiento filosófico. Es necesario en determinado punto sostener un pensamiento en axiomas, en cosas dadas por ciertas. De lo contrario, siempre nos estaríamos preguntando por qué, y nunca terminaríamos. Esta es una cualidad vinculada a este proceso de Mercurio retrógrado, de ir hacia atrás, de empezar como una revisión que en determinado momento va a terminar, pero que es útil en la medida que nos ayuda a hacer una revisión de los cimientos de aquello que tengamos construido o las asociaciones que tengamos hechas, de manera tal que todo aquello que no tenga una estructura bien cimentada, una estructura lógica, o aquello que no haya sido expresado bien, o que sea muy proclive a los desentendimientos, bueno, en una etapa de Mercurio retrógrado va probablemente a quedar en evidencia. Entonces ahí es donde surgen desacuerdos, de repente compramos algo y nos viene mal de fábrica, y nos cuesta expresarnos, creemos que nos dimos a entender y en realidad no. Suceden estas cosas porque en realidad lo que está pasando es que la comunicación va hacia adentro. Cambió el flujo del río, por así decirlo, cambió el sentido. ¿Y cómo podríamos aprovecharlo mejor? Bueno, primero estaría bueno entender que no necesita pasar nada desventajoso o negativo, porque comúnmente describimos a Mercurio retrógrado por sus posibles efectos, estos que acabo de mencionar, pero estaríamos pecando de confundir el síntoma con la causa, ¿no? Tenemos que notar simplemente que a un nivel muy sutil todo parece marchar con más facilidad hacia el interior y no tanto hacia el exterior. Por lo tanto, para atravesar mejor este tiempo, podemos
hacer una lista de nuestras prioridades inmediatas, ver qué asuntos nos deben salir bien y ponernos a ordenar los temas pendientes que estén vinculados a ello para evitar un problema que estalle en algún momento, dejar aclaradas todas las cosas que quizás no quedaron del todo aclaradas, asuntos pendientes, porque se notar y de mala manera. Entonces, podemos aprovechar a revisar nuestra agenda, ver nuestras notas, recuperar lo que nos sirva y descartar lo demás. Podemos encerrarnos a planificar. En definitiva, se trata de ir con el sentido de este río que de repente cambió de dirección, va hacia adentro. Entonces, se trata más como de acompañar este periodo de revisión y de aprovecharlo. Nos vamos a dar cuenta de que resulta muchísimo más provechoso hacerlo en este tiempo. ¿Qué podríamos esperar durante los próximos días, ya que se avecina Mercurio retrógrado? Bueno, Mercurio va a volver a estar retrógrado este 18 de junio de 2020. Consideramos que hay un periodo de unos 3 días donde ya podemos empezar a sentir los efectos. Es como cuando vamos en un ascensor o elevador y de repente sentimos la inercia cuando frena de repente o acelera de repente. En este movimiento de detenerse para ir hacia atrás, ya unos días antes podemos empezar a sentir este efecto. ¿Qué podemos esperar o cómo podríamos aprovecharlo mejor? Yo haría una división basada en el elemento que predomina en tu carta natal. Si conoces tu carta natal y sabes dónde están especialmente el Sol, la Luna o Saturno, te aconsejaría ver si hay alguna predominancia de algún elemento. Si hay una predominancia de agua, bueno, las personalidades de agua suelen ser personalidades más introvertidas, más emocionales. Entonces, en este periodo pueden notar que van a estar más hacia adentro que de costumbre, o probablemente no lo noten tanto la diferencia. Eso sí, la percepción se puede agudizar, pueden experimentar sueños más significativos, puede que se potencie la creatividad. Es un periodo ideal para actividades artísticas, para explorar en la profundidad de uno mismo. Entonces, si alguno hace psicoanálisis, por ejemplo, es muy provechoso para de repente poder entender cosas de uno mismo o conectarse a un nivel emocional. Si lo que predomina, en cambio, es el elemento fuego, entonces lo que pueden notar es que su actividad va a estar más restringida porque es un elemento expansivo. Entonces este proceso a nivel mental al menos no va a estar del todo propiciado, ¿no? Sobre todo si Mercurio está en su carta natal en un signo de fuego. Puede que les cueste practicar la paciencia, entonces es mejor que dirijan la energía en una dirección distinta en ese caso, para sublimarla de otra manera. Tratar de practicar algún deporte o actividad que les ayude a descargar ese excedente. Van a sentir seguramente que les cuesta iniciar cosas o conseguir lo que se proponen. Si tienen una cualidad de liderazgo, quizás sientan que les cuesta de repente liderar a la gente. Pueden aprovechar a hacer actividades pendientes, ¿sí? Sobre todo si son actividades en las que no dependen de nadie más, que no tengan que delegar nada. Bueno, es un momento ideal para ponerse a hacer eso y no mostrarse tanto hacia el exterior. Ahora, si lo que va a predominar es el signo de aire, es un tiempo ideal para pensar en uno mismo, en la manera de comunicar quiénes son. Es esperable que sientan menor independencia, ¿sí? La independencia es una característica de los signos de aire, y en este tiempo, bueno, van a estar más sometidos a una observación interna, a mirarse a sí mismos. Y una característica que tiene este elemento son
son personas con un intelecto muy puesto en observar oportunidades, ¿sí? Ya sea en la generación de contactos o ver oportunidades de negocios y aprovecharlas de manera rápida, de generar contactos de manera rápida. Bueno, en estos casos es probable que lleguen cosas, incluso cosas que habían sido dejadas atrás, una propuesta que parecía olvidada, una persona que parecía dejada en el pasado. Puede que todas estas cosas resurjan de repente, y yo aconsejaría en estos casos poner las cosas un poco en remojo, aprovechar este tiempo para analizarlas con más detenimiento, analizar lo que está pasando, a ver si es algo que tiene la capacidad de durar más allá de la retrogradación, ¿sí? Puede que de todo esto algunas cosas simplemente estén resurgiendo para que tengas la oportunidad de descartarlas conscientemente, y puede que entre todas estas cosas encuentres alguna joya, algo que quieras conservar, alguna propuesta valiosa que te convenga mirar con detenimiento porque la habías dejado pasar, ¿sí? En realidad es un ejercicio de conciencia sobre lo que habías dejado atrás. Para el elemento tierra, bueno, vamos en estos casos a aprovechar a planificar, ¿sí? A sacar cuentas, a organizar, a revisar si hay una mejor manera de financiar algún proyecto que tengas, si hay alguna mejor oportunidad para invertir, si te gustaría construir algún negocio o ya sea que quieras reorganizar tu manera de trabajar. Este es un tiempo ideal para todas esas actividades si lo que predomina en tu carta es el elemento tierra, ¿sí? No sé si queda claro este pequeño resumen que estoy haciendo por elemento. Sí, de hecho está bastante interesante y hago un llamado e invitación a todos para que saquen su carta astral y localicen en dónde se encuentra ubicado Mercurio en signo y casa, para que a través de este pequeño resumen puedas entender un poquito más qué elementos predominan en tu carta, cómo puedes tomar en beneficio la retrogradación de Mercurio. A mí en lo personal te comparto, Hiperión, que cuando Mercurio empieza la retrogradación, incluso cuando está en sombra, comienza a afectarme en pensamiento un poco más lento, mi diálogo no es tan fluido, me traban algunas palabras, las confundo, e incluso me es un poco más difícil a la hora de dar conferencias o hablar en público, y sé que es debido a esta introspección profunda que me hace tener Mercurio retrógrado. En particular yo lo empleo para este resguardo, este espacio de silencio en el vaivén, como el inhalar y el exhalar, es ese breve periodo de silencio para encontrarme conmigo y descubrir cosas. Me funciona mucho esta parte del análisis, de la autorreflexión y autoevaluación, ya que sé que durante 3 veces eventualmente Mercurio retrograda en el año. Entonces son oportunidades de crecimiento, al menos así lo tomo. Y es muy curioso cómo todos estamos en la misma frecuencia, y sería muy interesante usar estos aspectos de la naturaleza a favor. A mí hay hay una frase que viene muy al caso, que es: quien nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto? Yo lo que quisiera es desmitificar un poco esta cuestión de Mercurio retrógrado como algo negativo. Simplemente darnos cuenta de que es un periodo de revisión, una auditoría. Aquello que va a flaquear, aquello que puede fallar, es aquello que no esté bien pensado, aquello que no haya sido sometido a un escrutinio racional mínimamente sólido, mínimamente consistente. Entonces, simplemente es una ayuda para poder darnos cuenta de aquello que no está bien planteado, quizás en nuestra vida, ya sean vínculos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comunicarnos o de relacionarnos o de generar acuerdos o asociaciones, todo esto, bueno, conviene
aprovecharlo en nuestro favor, ¿no? Sí. Bueno, si ya no queda nada más por acotar, les hago una invitación a cada uno para colocar en la caja de comentarios de YouTube cualquier cuestionamiento que tengan referente al tema, y Perión personalmente dará las respuestas. Es un honor haber compartido contigo. Gracias por darnos este conocimiento, esta Gracias oportunidad, que sé que no es de la nada la investigación, emplea tanto reflexión, análisis, experiencia, lectura, información, un proceso profundo. Entonces, muchísimas gracias y dale like, comparte, suscríbete. Y aquí estamos para ti. Que el Gran Espíritu guíe tu corazón, guíe tu camino, y nos estamos escuchando en los próximos episodios. Un saludo, gracias. Yo soy Éfira. Yo soy Perión. Bye.